y cada se llama un box y simula realmente lo que es una mesa de un bar. Entonces, el sentido de la puesta y el sentido del bar o la cafetería, los ingleses lo llevan hasta la última en cuanto a sus tradiciones. ¿Quién son los propietarios de los underwriters? Los underwriters, los propietarios son los famosos names. Los names son personas individuales, o sea, no son sociedades. Y cada name o cada persona se juega su propio patrimonio dentro de lo que es la cobertura, de la cantidad de cobertura que da en aseguramiento su propio underwriter, su propio sindicato. De hecho, se han conocido grandes fortunas y se han conocido grandes catástrofes. De hecho, ustedes conocerán que aproximadamente hacia los años 90, inicio de los 90, hubo una gran reclamación en Estados Unidos sobre daños producidos, responsabilidad civil como consecuencia de los asbestos. Ese fue el pistoletazo de salida para que hoy, cuando queramos quitar una tabla de uralita de nuestros edificios, de una fábrica, tengamos que llamar a unos señores que van vestidos con un mono para que quiten la uralita, porque evidentemente pues ha demostrado que los asbestos están íntimamente relacionados con procesos cancerosos en temas de cáncer de pulmón, básicamente. Bien, pues tenemos a los NEM, tenemos quién son los sindicatos. Cuando nosotros vamos a asegurar un riesgo, que puede ser muy grande, pues en esa póliza hay una póliza equivalente a una póliza que es el SLIP. Y el SLIP vienen muchísimos cuadraditos donde cada underwriter firma y coge una parte del seguro. Normalmente nos sorprende cuando vemos un SLIP porque cada sindicato puede haber 300 o 400 y cada uno es especialista. Hay unos que son líderes en un tipo de riesgo y cuando firma el líder normalmente los otros firman a continuación. Entonces el SLIP lo que dice la descripción son las condiciones de aseguramiento del barco o del siniestro, lo que sea, o las piernas de Marilyn Monroe, o las piernas de Cristiano Ronaldo, que esos son seguros de contingencia. Y entonces, al final, pues todo el mundo firma abajo, por eso es el underwriter, el que firma abajo. Y entonces, pues un riesgo pues puede estar asumido por 200 o 300 underwriters. ¿Quién hay? Hay un líder, que es el que, en el caso de un siniestro, pues, como estaba diciendo, pues empezó en los años siglo XVII, en una cafetería que estaba en la zona hoy de lo que es el downtown, vamos, lo que es la City de Londres, y la cafetería se llamaba, pues era la Edward Lloyd's Coffee House. Entonces, bueno, pues iban allí, se sentaban alrededor del box, iban llegando y iban diciendo, oye, ¿quién me suscribe un riesgo de un barco que viene de tal sitio, viene de tal otro, con tal destino? Y la gente va poniendo y va cogiendo un 0,25, un 0,2, un 0 tal. Entonces aquí pues un poco el chiste de decir, dice, capita, dice, yo he llegado aquí, dice, he entrado a tomar un café y soy asegurando a alguien, ¿no? Y esto es un poco lo que es el origen. Otra de las cosas curiosas dentro de todo el conjunto, el Lloyd's tiene una appointment de la reina, no es una sociedad anónima, es una corporación que tiene en carácter, pues, todas estas cosas que tienen los ingleses que no llegan a ser sociedades, ¿no? Entonces, pues, son muy amantes de las tradiciones. Y una de las tradiciones, que es una batalla contra los franceses en Toulon, logran concretamente conquistar un barco, una fragata. Esa fragata se llamaba la Lichting, la cogen para comercio y cargada de oro y de metales preciosos frente a Holanda. Ahí empiezan toda la historia y al final dicen que lo único que han rescatado ha sido la campana. Entonces la campana la ponen, está ahí, que la Lichting Bell, y se utilizaba para dar las noticias. Si daban un golpe, que el barco o la expedición no había llegado, pero una pérdida. Y si daban dos, el barco había llegado y había llegado a buen éxito y los underwriters podían decir que ese dinero ya era suyo, ¿no? Entonces esa campana se sigue conservando en el Lloyd's. Ya se utiliza la tradición solamente para cosas importantes y concretamente es cuando va la reina y la última vez que sonó fue cuando murió Lady Di, que tocaron 4 veces. Bien. Hay una cosa muy curiosa, porque en la historia los agentes del Lloyd's en un determinado momento, al no existir Twitter, no existir el WhatsApp, no existir nada de esto, necesitaron crear una red a nivel mundial de agentes. Eso fue aproximadamente en el año 1811, cuando crean lo que son las agencias del Lloyd's. Las agencias del Lloyd's brevemente son los ojos
y los oídos del Lloyd en el sitio donde está. Bien, las agencias se crearon, nosotros cumplimos el bicentenario del Lloyd, de las agencias del Lloyd, exactamente, bueno, en 1811, en 2011, perdón. Entonces sacaron una edición de una determinada con histórico, el típico libro conmemorativo y demás, y entonces que explican además la historia de Lloyd. Pero al final viene esto, es decir, los agentes del Lloyd que actualmente llevan suministrando servicios más de 100 años. Bien, un poco para que se hagan la idea de las agencias del Lloyd, el Lloyd tiene representación en más países que las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas están en una serie de países, pues el Lloyd tiene en más países. De hecho, es muy curioso en las últimas conferencias, Lloyd Conference en Londres, que Abreu fue, además fue un poco, la verdad, un poco plumbia la esta, pero nos contaron todos los problemas aseguradores que tienen en Afganistán, porque se tienen unos tráficos con las fronteras, con Pakistán, con el otro, y es impresionante. Y no la digo concretamente, soy muy amigo mío, en el agente Lloyd de Afganistán, y también conozco hay otro también que es el de Bangladesh, que me manda cartas y recuerdos y todo esto. Es una historia porque al final somos una comunidad, podremos ser representaciones de 400 países más o menos, y todos nos conocemos al final. Sobre todo pues el de Israel, bueno, prefiero no verlo, ¿no? Porque me monto unos escándalos, me llama Jesucristo al grito pelado. Bien, el caso es que en esta historia del centenario, yo lo que quiero es controlar el tiempo, que tampoco pasa bien. Bien, en el centenario pues salió eBay, pueden ver que la segunda agencia que sigue todavía operativa en el mundo, más antigua, que tiene exactamente podemos deducirlo, de 1839 actual, es la agencia nuestra en Tenerife. Y la de Las Palmas es de 1896 en nombramiento. Aquí tenéis el único de la familia Hamilton que queda en actividad en el sector marítimo, porque los Hamilton, había Hamilton y hermanos Hamilton. Hamilton y hermanos han vendido ya toda la sociedad, se han apartado de los negocios, Teddy, toda la gente esta, y el único que ha quedado, que ha sido de la otra sociedad, que era hermanos Hamilton, es Leo Hamilton, que es el heredero, o sea, su tatarabuelo fue el agente que se nombró. De hecho, ahí tenemos la fecha de su nombramiento, y aquí lo tenemos, aquí, 1864. Y las áreas de influencia. Y ese es el hilo en Egipto, que estamos en África. A los efectos de esto de nacionalismo, a efectos Lloyd, nosotros somos canarios, no somos España. O sea, hemos conseguido lo que no consiguen los catalanes, que de Cataluña y no Spain, nosotros a los efectos Lloyd, Canarias y no Spain. O sea, que les va a producir satisfacciones. Bien, entonces, estos son los nombramientos nuestros aquí. Esta es el acta del Consejo de Administración donde nos nombran a la sociedad nuestra a nombre de Blandy Brothers Shipping Agency. Nosotros heredamos lo que nos obligaron a cambiar el nombre por cuestión de royalties, y entonces nos obligaron a cambiar el nombre. Y este es el del London Marine. Bien, esto es más o menos la historia, lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es representamos los intereses, y cuando hay cualquier asegurador del mundo nos llaman a nosotros nombramos peritos y controlamos lo que son todos los temas de siniestros a nivel marítimo, transporte, y ya estamos entrando también en industria e incluso hasta en obras de arte, joyas y demás historias. Esto es un poco la idea. Bien, las áreas de cobertura de los seguros que estamos tratando en marítimo están los de casco máquina, que lo conocemos, es el daño del bien, es el daño que se produce al bien al casco del barco y esto. El casco, como muy bien aquí saben todos, pues el casco y la máquina son de unas personas, hay armadores disponentes, hay chárteres, hay no sé cuántos, son chárteres, y de todo, al final es un lío. Total, pero lo que es importante es que tú tienes un barco, que eres propietario, que lo utilizan otros, y que además esos barcos pueden tener siniestros manejados por otros. Por eso en el único sitio donde se considera efecto de seguro, los daños por negligencia se aceptan en las coberturas de pólizas de casco y máquina. La negligencia se sobreentiende que son negligencias de servan, es decir, de empleados, marineros y demás. Sin embargo, si el que comete el error es el armador, no hablamos de negligencia, estamos hablando
algunos abogados, si me rectifican, estamos hablando de debida diligencia. Por eso muchas veces se habla ahora, sobre todo en los temas de auditoría, se habla de los due diligence, que a fin de cuentas es ver si el que te vende o el que llega o el que te da ha actuado con la debida diligencia en el manejo de su negocio y no te encuentras con un pasivo encubierto con algún problema. Vale, luego está el seguro de la carga, el propietario de la carga, que es ajeno al barco y que va a asegurar su carga. Y luego está la responsabilidad del naviero frente a todo tipo de reclamaciones, frente a la carga, frente a daños por contaminación, frente a los señores del puerto porque le hemos destruido cualquier defensa o cualquier muelle y demás historias. Este es un poco el compendio de lo que pueden ser las 3 coberturas básicas de seguro, de ahí a siempre. Bien, el seguro de P&I, hay una cosa que es muy importante, no lo voy a leer, básicamente lo tengo ahí, pero es decir, en el seguro de daños, básicamente la compañía de seguros paga por unos daños siempre que la causa esté justificada, que sea producida por un daño cubierto en la póliza, paga directamente en el mismo momento en que se ha producido el hecho, se tasa y se paga. Sin embargo, el seguro de indemnización, que es el que utilizan mucho más los ingleses y que utilizan concretamente en el P&I, el seguro de indemnización, bueno, en todos los casos el seguro es seguro de indemnización, se te indemniza, no pagan el daño, indemniza. Pero en el caso de P&I es un concepto que es el que ven ahí abajo, que es el pay to be paid. Es decir, hasta que tú no pagas como armador, la compañía aseguradora no te va a pagar a ti. Entonces ese concepto es muy importante. Sin embargo, vemos, y además lo estaré viendo en el puerto, que de repente surgen siniestros en donde las responsabilidades que se incurren son muy grandes. Y claro, por eso muchas veces las compañías las del P&I, lo que son P&I, se retienen mucho y andan muchas veces en un low profile de actuación. Eso no significa que se desentiendan, sino lo que quieren es ir observando para valorar realmente la responsabilidad. Si el armador es responsable, ellos le van a pagar al armador cuando el armador pague sus daños. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos casos en que el armador no tiene suficientes fondos para pagar esas cantidades. Entonces, se puede hacer vía arreglo comercial o como últimamente hemos hecho en un caso muy conocido aquí el año pasado, en el cual los aseguradores de P&I nos pagaron a nosotros, a mí, y yo le transferí los fondos al otro. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de preservar que nadie toque el dinero y sobre todo un principio básico, que nadie se lucre a costa del seguro. Y eso básicamente te puede caer, pues, aquí mi amigo, como sabe perfectamente Jerónimo, que puede eso estar penalizado, el lucrarte sobre la base de un contrato de una manera injusta. Vale, eso es un poco la idea de todo este cuadro. Este es el conjunto de los clubes de P&I que ya están asociados porque han tenido que hacer grupos para poder actuar juntos, porque cada vez los riesgos son más grandes, tienen más presencia. Y es el conjunto de los que pertenecen al Grupo Internacional de P&I. Cada 4 años tenemos un encuentro, un meeting en Ámsterdam, en donde unificamos criterios y vamos viendo. Cosas que van a ver aquí, proceden precisamente de esa. Bueno, esto esto lo vamos a poner luego. Vamos a ir a ver una cosa que nos preocupa mucho, que son los temas de contaminación. Es decir, en los casos de contaminación hay un concepto que está en la responsabilidad objetiva del armador. El armador, salvo las únicas cosas que pueden romper o quebrantar ese principio de responsabilidad objetiva, puede ser por fallo de administración, no por fallo de armador. Es decir, el armador en todo caso siempre es culpable. O sea, no culpable, es responsable de lo que ocurra como consecuencia de los derrames, por ejemplo, de combustibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que tendrá sus compañías aseguradoras y habrán sus... pero es la responsabilidad objetiva. Ahora, tú demuestras que la baliza estaba mal colocada, que la indicación estaba mal dicha, que el plástico no era el adecuado y que eso pertenece a organismos que pertenecen a lo que sería la autoridad portuaria. Sí, de hecho, hay un principio básico, yo por lo menos lo tengo muy claro, yo no digo si soy responsable o no, que lo diga un juez. Es decir, podemos decir, oye, yo creo que sí, que tú eres responsable y que lo digan en sentencia, hay una sentencia clara que es culpa al armador de su responsabilidad objetiva, pues evidentemente es eso. Entonces, lo que vamos a ver es qué es lo que ha pasado en la evolución en
en lo que ha sido contaminación a nivel desde los años 70, que es cuando se produce el hecho más importante de todo. Bien, este es el incremento del transporte hasta el año 2010 prácticamente, aunque está muy actualizada, está el 2014, está actualizada. Ven que el azul, la línea azul es las cantidades de toneladas que se transportan de crudo en el mundo. Y la línea verde es el número de incidentes que se van produciendo a lo largo de todos estos años. La verdad, que en contra de lo que parece y de la sensación que da desde el punto de vista mediático, la realidad es que los niveles de contaminación en comparación con los años 70 son realmente tremendamente diferentes, o sea, son mínimos. Vamos a ir viendo cosas. Esto es por décadas, ¿no? Pero vamos a ver otra que es más interesante. Estos números de incidentes. En los años 70 tuvimos 245 incidentes de tanques, buques tanques grandes. Estamos hablando de hace cierta longitud. Sin embargo, en los años 2000 estamos en 35 incidentes. Estos son fuentes ITOF. Aquí para mi presidente de puerto, la ITOF tiene que ser una referencia porque es un organismo que es muy independiente, está formado básicamente, son biólogos, no son gente con intereses comerciales, son una gente muy buena y de hecho actúan como consultores, han actuado como consultores en todos los grandes Prestige, Son Valdez, en todo, desde el Son Valdez han tomado protagonismo y ahora todos los gobiernos llaman a ITOF. De hecho la Dirección General Marina Mercante automáticamente llama de consulta a ITOF, porque son fantásticos y yo para mí, o sea, son mi guía, ¿no? De hecho, yo he provocado que Jesús Cisneros ya entre en comunicación con ITOF y ya él va a desempeñar las labores de ITOF en las islas porque están muy interesados porque aquí evidentemente es una zona conflictiva y necesitan realmente tener lo que son advisors, realmente más objetivos. Estos son los vertidos superiores por año. Estamos de enhorabuena, o sea, la bajada es importante. Y para mi amigo Luis y para ti, para Roberto, vais a entender por qué, lo vais a entender enseguida. Entonces, esto es más importante, es decir, o sea, no más importante, aquí se ve más, es más gráfico. Estamos hablando de grandes superpetroleros, estamos hablando del Atlantic Empress, del Castillo de Ver, estamos hablando de Son Valdez, de Summer, estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 70, por consecuencia del cierre del canal de Suez, se decide hacer todo el tráfico a través del canal, a través de Sudáfrica. Eso da lugar a que, por economías de escala, se incremente el tamaño de los petroleros. Luis, tú lo has vivido, en cierto modo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros los ingenieros navales que decimos, bueno, pues el barco es como una viga, siempre hablamos que el barco es una viga, que se mueve así, además. Y entonces lo que nosotros nos fuimos a hacer los cálculos estructurales basados sobre el límite elástico de los aceros que se utilizaban. Y nos dimos cuenta que efectivamente era una viga flectaba pero se partía. Y toda esa incidencia de grandes siniestros que se produce en el mundo se produce precisamente como consecuencia de la utilización en gran parte, en muchos de los casos, del acero de alto límite elástico. Sin embargo, en el momento en que se descubre, se ve el fallo, dice, va, para, y se empieza a pasar a los aceros de alta resistencia. Se cambian los tráficos, se disminuyen los tamaños de barco y automáticamente la siniestralidad ha bajado como un rayo progresivamente a los niveles que estamos ahora mismo, que son ínfimos. Bien, pero vamos a ver cuáles son los incidentes más importantes de la historia. Aquí tenemos en el número 1, en el top 10 es el Atlantic Empress, es en el año 79. Fíjate qué casualidad que son más o menos años 70 en muchos de ellos, 60. Pero nos fijamos que nosotros los españoles que muchas veces nos ponemos a quejarnos de que si vienen estos, que si los rusos, que si las mafias, que si todo esto. Pues el tercer barco en la historia de la contaminación mundial está un barco de la empresa nacional Elcano, antes INI, que es el Castillo de Ver, construido en España, transportado y que le dejamos un regalo de 250.000 toneladas a los sudafricanos de contaminación. Pero no nos quedamos en ese, nos quedamos luego a continuación en el Amoco Cádiz por un fallo en los servotimones. El servotimón, una discusión en la cuestión de salvamento y terminó pues también la Bretaña francesa con un pleito que le cayó un buen rejonazo a astilleros españoles. Tenemos luego otro caso muy importante, es el Torre Kenio.
Ese fue el que disparó todas las alarmas en cuanto a contaminación. Claro, en cuanto le tocas al inglés la costa y en las islas del canal automáticamente se dispara. Y le caen 119.000. A todos los que tenemos más de 55 años nos suenan muchas veces los telediarios con las imágenes aquellas del capitán y aquella tragedia del canal con todo lo famoso del Torrequeño. El Torrequeño significó el paso de la entrada del mar, porque es el convenio para la prevención de la contaminación en el mar. Y cambió conceptualmente todo en el mundo a partir de ese momento en cuanto a medidas. Otro caso de interés, pues mira, seguimos aquí batiendo récord, el Urquiola, pues lo mismo. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta que no todos son los rusos y no son todo esto. Y en comparativa, si nos vamos, el CAR 5 fue en el norte de Canarias. Este fue el ejemplo que sirvió a la Dirección General de Marina Mercante para tratar de llevarse el Prestige a Cabo Verde. Porque este se lo llevaron para Cabo Verde, lo vaciaron y no se hundió el barco y no pasó más nada. Nos pasó aquí al norte, pasó por las Islas Canarias, iba dejando sus regueritos, pero llegó allí y en Cabo Verde se vació y se acabó el problema. Entonces eso se intentó hacer, pero claro, el tipo de mar que hay, incluso aquí en lo que es la zona de la costa de África, no tiene nada que ver con el Finisterre y se les partió, evidentemente. Y tenemos ya como referencia, que es donde más que es donde, bueno, tenemos por aquí entre medio el mar Egeo, que está por aquí también, pero es un poquito menos que el Prestige. El Prestige, ¿qué es lo que pasa? El Prestige significa el cambio en toda la predicción que tienen todos estos siniestros en los medios españoles. Porque ya los ingleses habían pasado toda su batalla de todo esto. Se habían quitado todos los problemas, habían dado su conciencia con convenios Marpol, con todo esto. Llega el Prestige y el Prestige nos toca a nosotros. Y el Prestige se desata, independiente de razones o no razones, entras en problemas de políticos, en que se utiliza como arma, que se empiezan a utilizar como arma arrojadiza. Con razón o sin razón, me da igual, porque a fin de cuentas a mí lo que me interesa es el resultado del juzgado. Se criminaliza a los tripulantes, que eso es malo. Se entra en la cultura de la culpabilidad, a ver quién es el culpable. No, lo que hay que hacer es primero arreglar y luego pasarle la factura a quien haya que pasarle. Pero esa imagen de llevar a un tío posado con la Guardia Civil para lavarse la conciencia de si yo se me ha partido el barco o no, eso no está apropiado, no es apropiado. Yo, por lo menos, en mi opinión particular. Entonces, fijaros que, sin embargo, los americanos montaron un escándalo tremendo con el Exxon Valdez, y el Exxon Valdez está en el número 35, estamos hablando de 37.000 toneladas, o sea, es decir, en términos relativos, estas cosas dan que pensar. Bueno, estos son los puntos, si os fijáis, muy importantes por los tráficos, que son Galicia, Estrecho, que son los puntos importantes. Y en Canarias, en el norte, hemos ya tenido un medio caso de este tipo. Hemos tenido dos. Lo que pasa es que el otro no llevaba petróleo, no sé si era otro también de Lini, que también tuvo un boquete tremendo en Tenerife, pero que afortunadamente no pasó a mayores y no está en las estadísticas. Bien, estas son las consecuencias por qué se producen todas estas cosas. Vamos a pasar un poco porque si no... Pero este es un gráfico que lo tengo ya actualizado porque lo tenía un poquito anticuadillo, y esto de cara a todo el tema de Repsol y demás que hemos vivido últimamente mediáticamente aquí. Esta es la estadística a nivel mundial de qué es lo que produce contaminación en el mundo, la contaminación por hidrocarburos. Y básicamente, simplemente ver aquí que los 2/3 es la industria de tierra. Que realmente las explotaciones petrolíferas es un 4% de la contaminación mundial. Y sin embargo, que tenemos que hacer especial observancia a lo que son las operaciones de bunkering, que hay que hacer especial atención, y lo demás que resulta un 20% de la contaminación a nivel mundial. Esta es la realidad. Es decir, ¿qué es lo que contamina? Como hablamos con Jesús Cinero, son las ciudades y son las industrias. Aquí no tenemos esa contaminación tan grande, pero el Mediterráneo ha llegado a ser un momento que ha sido realmente alarmante, porque no, es decir, incluso aquí en la misma Las Palmas, cuando se ha estado tratando la red de saneamiento y demás historias, el problema es que no podía llegar a controlar, que muchas industrias vertían agua, vertían residuos a la red de saneamiento normal y se hacía imposible las depuradoras, el funcionamiento adecuado. Entonces, ese punto es muy importante.
tenemos cada catástrofe, sobre todo en la zona mediterránea, Cataluña, por los temas de tinte, industria petroquímica y todo esto, pues evidentemente todo esto va a ir poco a poco, evidentemente ha ido bajando y donde hay que prestar más atención cada vez más y más a lo que es la parte industrial y la parte tierra, ¿no? Esa es la realidad. Bien, a efecto de esto, ¿cuánto de que viene? ¿Quién paga esto? Entonces, cada vez que hay una contaminación que hemos estado viendo, esto está perfectamente regulado. Es decir, hay una parte que va por cobertura directa de P&I, que es de lo que estamos hablando, pero de todas maneras, realmente en cierto modo es un reaseguramiento. Porque esto está hecho a través del convenio. Tenemos la CRC, CRC, que es un convenio internacional, del cual España es signatario, en el cual pues habla para los transportes hasta unas determinadas cantidades y dentro de unos determinados límites de responsabilidad, pero es para buques tanques. Hay un convenio que es para barcos convencionales por contaminación, como puede ser el OLE, que habla con todo esto, que es el convenio Bunker. El convenio Bunker tiene otra consideración y tiene otro tratamiento, pero también todo funciona, porque al final los daños llegan a ser tan desmesurados muchas veces que ha habido que crear, a través de la OMI, crear unos órganos o unos fondos que sean los que realmente puedan responder al final de esto. Bien, este es el primer convenio, que es de limitación de responsabilidad. La limitación de responsabilidad se fija en función de las toneladas del barco y hasta esa cantidad es la que paga el armador. El resto lo paga el fondo a través de reaseguro. ¿Cómo se fijan las indemnizaciones? Pues una cosa que muchos habrán oído y otros no, siempre han deshablado del dólar. Como las monedas son fluctuantes, pues lo que hablamos son de derechos especiales de giro. Es una unidad monetaria que se fija con una paridad de acuerdo al dólar, al euro, a todo, y se fija a diario. Entonces las pautas de indemnizaciones se hagan en función del día que se paga, no cuando se produce el siniestro. Entonces hay que estar todo el día siguiendo la tablita de cómo van los derechos especiales de giro, que además son cómo se fijan indemnizaciones en el comercio internacional y en los tratamientos normales. Bien, pasamos, este es el convenio, como diríamos, cuando tiene dentro de unos límites de lo que son de toneladas. Pero cuando entras en los grandes tanques, el convenio entra el fondo. El fondo, que da la casualidad que su director general ahora mismo es un español, Maura. Entonces, además, la jefa de siniestro es una amiga mía. Y es el que trata todos estos temas grandes que estamos. No sé si saben que todavía no se ha liquidado el Prestige. Todavía no están liquidados. Y en muchos casos que no están liquidados todavía a la fecha actual. Entonces, el fondo cubre ese exceso de responsabilidad que va sobre esos mínimos del CRC 92. Había un fondo que era el 71. Ese se anuló y entró ya en funcionamiento, ya está plenamente funcionando el 92. Entonces, ¿cómo se produce? Sobre todo la del fondo, que es la que más nos afecta. La del fondo, que es la amarilla, que llega hasta 200 y pico millones de derechos especiales de giro, ese lo aportan todos los países que reciben más de 1 millón de toneladas de crudo al año. Es decir, nosotros al cabo del año en España recibimos tantas toneladas. Pues por cada tonelada nosotros pagamos una cantidad, una cuota que está fijada. Ese fondo todos los países contribuyen a él. Es decir, que quien paga al final, ¿y quién lo paga eso? No lo paga el país, lo pagan las industrias petrolíferas. Que al final lo vamos a pagar todos nosotros porque no van a repercutir sobre nosotros en el precio. Pero evidentemente, pues tenemos aquí la CEXA, tenemos todas las que operan aquí, ellos pagan por cada tonelada una cuota. Esa cuota es la que conforma el fondo para poder atender los casos especiales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el caso del Prestige, las previsiones superaban los límites que le daban ya el fondo. El fondo lo regula una entidad que se llama la FIDAC, que es el fondo, bueno, por aquí está, el Convenio Internacional sobre Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización, eso es la FIDAC, ¿vale? Entonces, la FIDAC, que está en Londres, es un organismo como las Naciones Unidas, tiene la misma estructura, pertenece a la OMI, es decir, que es una entidad intergubernamental, no es un tema de aseguramiento. Entonces, ese fondo, ¿qué ocurrió? Que ha habido casos en donde el exceso de responsabilidad, el exceso de pérdida
sobre las cantidades que ya tenía tarifadas el fondo, que van en función de las toneladas de GT. Antes se hacían, ahora ya son todas GTs, ¿no? De acuerdo al convenio de Londres de 1971. Se creó un sobrefondo, o sea, un exceso de fondo. O sea, un segundo tramo de indemnización para el caso en que surgiera. El caso es que todavía no se ha utilizado el exceso de fondo. Pero ese dinero está ahí, se hace una labor bastante buena, se hace un seguimiento. Los pagos eran muy curiosos cuando fue el del mar Egeo. Sabéis que fue alrededor de la Torre de Hércules y había muchos bares y cosas de estas. Entonces todo el mundo decía, pues yo he perdido tanto, yo he perdido tanto. Y las cosas pues fue muy fácil, es decir, porque traigan usted la declaración de sociedades, traigan usted la declaración de Hacienda, su declaración de IRPF, lo que sea. Pues mire usted, aquí de acuerdo a su balance me sale tanto y yo le voy a pagar eso, no se lo voy a negar. No, pero yo gano más. Pues lo cotizado. O sea, por lo cual pues, muchas veces lo mismo que pasa en España con el consorcio de compensación de seguros, hay que andarse con mucho cuidado cuando van a dar un justiprecio, porque te puedes pensar que tienes algo para cobrar y al final cobrar, pues eso, nada. Esto es un poco una idea y vamos a pasar ahora, realmente vamos a pasar a lo que han sido experiencias de lo que son siniestros que se producen en la zona de nuestro entorno. Normalmente, pues muchas veces tenemos la tendencia, y aquí hay muy poco corto y pego, o sea, es decir, que se coge internet, se pone. Prácticamente todo lo que hay son casos en los que he intervenido muchísimo más, ¿no? Y entonces, que se han producido aquí en nuestro entorno, que además ha resultado un salvamento y que además pues ha resultado exitoso o no exitoso y que además pues ha representado un problema de contaminación, ¿vale? Esto es un barco desde estos que van la arena, estos los conocéis los de Renaval perfectamente, este barco aquí, esto es en la zona de Layún. En este caso el salvamento se hizo, empleamos aproximadamente 5 días y aprovechó, la playa era muy aplacerada, tuvimos problemas con el movimiento de dunas, conseguimos poner el barco de esa manera porque la mar se nos quedó llana y al final pues conseguimos cuando entra mar, porque cuando vas a hacer un salvamento siempre te interesa que el mar esté bueno y el día que vas a sacar el barco que se menee. porque es la manera de que se produzca, que el barco se mueva y se agite, ¿no? Este caso es un caso que realmente es muy importante. En este intervinimos nosotros representando más de 500 intereses en este barco. ¿Por qué? Porque el barco tenía bodegas fletadas por uno, teníamos el club, teníamos el casco máquina, teníamos todo y al final hacíamos como asamblea, cerramos todo el tema y lo que hicimos fue representarlo todo y moverlo nosotros. Todo el mundo quería coger un trozo del MS de Carla. Este siniestro es muy importante por referencia. ¿Por qué? Porque representó, Salviris es una compañía de prestigio mundial en el tema salvamento, un poco pirata, pero son, ¿sabes? Pero funciona muy bien. Y Salviris tiene su base en Canarias, tiene una base, no como diríamos como oficina, como todo, porque los agentes somos, en ese caso somos nosotros, pero tiene una presencia física y continua, porque están a la caza, evidentemente. Y dependiendo del siniestro, pues te van a utilizar el que estuvo aquí, que es el ERAS se ha reparado en Renaval, dio la casualidad que ha estado durante un año o más, ¿no? Roberto, estuvo el Salviris ERAS ha estado aquí bastante tiempo, una avería, 2 años casi. Pues ha traído, ese ha sido el que ha traído el EDM. Aquí fue el caso del Fotis Krylov. Fotis Krylov lo tienen ellos con los ucranianos, ese es el remolcador más grande del mundo. Todo el mundo quería un trozo de la zona donde se había partido el barco, porque todo el mundo quería hacer un análisis metalotécnico, a ver qué era lo que había pasado. Esto significó que MSC se volcara en Oxa, porque se le dio un servicio magnífico y a raíz de eso fue un cambio de relación, de tratarnos ninguneándonos, a ya ser operador y formar parte de lo que fue Oxa, que ahora pues lo estáis sufriendo los MSC y todas las cosas que si van, que si vienen, porque la realidad es que los grandes son muy caprichosos, ¿no? Pero de hecho, hubo una discusión en la autoridad portuaria tremenda, porque estaban, nosotros siempre decíamos, los del ladrillo y los del bar. Dice, aquí el tío del cemento no quiere que entre, el otro sí quiere que entre, el otro no porque se lo confía. El otro, pues, en ese momento, bueno, imagínate ahora con el lío que hay con el tema de contaminación, porque ese barco lleva todo su fuero ahí dentro. Estaba todo. Bueno, el barco se descargó en Las Palmas, llegó aquí, se vació y se mandó a la chatarra, se hizo una operación, vinieron de Estados Unidos, vinieron de todos lados, los mejores liquidadores, hubo anécdotas familiares muy interesantes, de gente que llevaba sus pertrechos y se salvó, y así va, ¿no?
Este es un caso de una atención que hemos dado aquí con empresas en Azores, que se le partió el timón y lo llevamos al puerto de Sines. Este ya no pudimos nosotros meterlo ahí, pero cortamos, este de subservice, y cortamos el timón porque se había roto la mecha. Lo descolgamos y continuamos. Es un 100 y pico mil toneladas un Bull Carrier. Y nos fuimos con un remolcador a mitad ahí a la zona de Azores, fijaros ahí el mar que había, y con dos narices pues fuimos y cortamos. Fijamos primero la posición del timón, llegamos a puerto y lo cortamos. Este es otro caso también que fue días antes del famoso 11M del atentado. Esto fue en Ronsul, se durmieron en el puente y se metieron en los Floyd de Ibiza contra la isla de los Ahorcados. Y entraron así, es un barco de Balearia, entró ahí. Bueno, lo primero que hizo los de Balearia, que esto no lo hizo luego Armani, es que le borró el nombre al barco de Balearia para que nadie se haga la foto con un barco de Balearia contra eso. O sea, lo primero que se hizo, la prensa se mosqueó muchísimo, porque evidentemente automáticamente dice, estos son unos cabritos, ¿no? Y están haciendo, fijaros el bulbo que se le dobló totalmente, ¿no? Pues aquí hicimos una operación de remoción de combustibles, sacamos todos los combustibles, limpiamos todo porque esto es una zona protegida. Había muchos bichos que yo no conocía, pero que de hecho, pues bueno, por las organizaciones. Luego viví otro que fue el Don Pedro, y el Don Pedro tuvimos otras soluciones que luego, si tenemos un poquito de tiempo, lo hablamos. Estamos hablando de puertos y de las discusiones. El Sociedanie se quemó, estaba quemándose en el sur, no se quemó en el puerto. Y fue justo después del Prestige. Y entonces la administración dijo, nada, aquí nosotros somos puerto de refugio, que todavía no está constituido, ahora sí tenemos un convenio, pero nadie todavía tiene nombreado su puerto como puerto de refugio. Y entonces, si os fijáis, es la misma imagen del Oleg que del otro día, que se queman muchísimo las redes. Entonces, ya casi cuando estaba terminando el fuego, se metió aquí, y si se fijan aquí, todo esto es por el cartón. Se quemó todo el cartón que llevaba aquí. Y esto fue en puerto, fue como un brasero, como un braserito. Los bomberos ni quisieron entrar. Y bueno, pues este es un caso que es un caso, fijaros, un pesquero factoría más construido en España, pero para un armador ucraniano. Pero este es el Frey que vino a continuación y pasó exactamente lo mismo. Y con este, mira, con este es el sufrimiento más grande, porque me hicieron de aplicación convenios en el tema de la mar, es que nos sobran por todos lados. Y tenemos uno que es el convenio de Basilea para el traslado de materiales altamente tóxicos internacionales, transnacionales. Entonces tuvo que intervenir medio ambiente, tuvimos que declarar materiales, todo. Y este barco tenía casi, me parece que era del orden de 300 a 400 toneladas de pescado podrido en bodega, porque en el momento que se quita el frío es eso. Cuando lo sacamos y lo teníamos en el muelle, nos lo hicieron montar otra vez en el barco. Entonces ya lo dejamos en cubierta. En el cebadal no se veía nada más que a pescado podrido. Entonces, vamos, lo que hay que buscar siempre es facilitar ese asunto y tomar medidas excepcionales, dialogar, no empezar a pedirme, yo más, tengo de tasas pagadas de basura de esto, ni se sabe lo que es. Además, me tocó a mí el ponerlo, porque el barco lo ponía a un lado y hacía pim, lo hacía al otro, claro. El barco tenía estabilidad. No, Roberto, un barco aunque esté colado tiene estabilidad, no significa que no la tiene, pues la tiene, pero nadie se fía. Y bueno, pues aquí esto fue una cosa horrorosa. Nos tuvimos que meter para sondar todo eso, que era absolutamente un despropósito. Entonces, las administraciones nos tienen que facilitar un poquito y dialogar mucho más para saber lo que son problemas reales y problemas solucionables y que no son solucionables. Y en este caso, el caso que el barco fue para allá, lo puse encalado, lo puse en estabilidad para que se quedara todo el mundo tranquilo, porque había un paso de entre dos tanques. Y el barco llegó a Turquía perfectamente, como acaba de llegarme una plataforma. Bueno, pues por ahí vamos haciendo también nosotros desastres. Esto fue hace un año. Dakar, Isla de la Madalena. Isla de la Madeleine es una zona protegida, parque nacional, ni se lo imagina. Aquí me aplicaron el rodillo africano, es decir, la ecología, como decía, yo estoy de acuerdo con Jesús en que la ecología es progreso, que no es venirse atrás, venir a las cavernas, pero la ecología en manos de determinada gente puede ser un peligro tremendo. Y en este caso llegamos a la estupidez. Y a la estupidez es que después de 3 años el barco sigue ahí.
pudiendo haberlo sacado la semana siguiente. Y todo porque si yo te doy el papel, que si no te doy el papel, que si yo lo pongo aquí, que si yo no lo pongo aquí, que primero que interviene, eso me pasó en México lo mismo, interviene el procurador, el fiscal, dijo aquí hay delito. Y todo fue porque encontraron, los atuneros utilizan explosivos a veces, pequeñitos, detonadores, para evitar que el pescado se les salga de la red una vez que le han hecho el cerco. Y ellos llegaron ahí y empezaron a encontrar petarditos puestos así como unos alambres y los detonadores. Y claro, a mí me decía de la Dirección General María Cati, no le faltaba razón. Dice, señor Alarcón, dice, ¿usted ve esto y qué es lo que se le ocurre? Digo, pues Al Qaeda. Pero claro, luego tú lo ves en verdadera dimensión y es una cosita así que es como un volador de feria. Pues bueno, pues Al Qaeda más lo otro, tuve en la cárcel por delito flagrante contra el medio ambiente al capitán y al pesca y a un marinero durante 3 meses en una cárcel senegalesa. No les dan de comer, no les dan agua, le teníamos que llevar nosotros todo. El capitán sigue todavía en un proceso de depresión horroroso. O sea, esto fue una cosa traumática y todo por estupidez. Es decir, se enrocó uno y al enrocarse uno, ellos se consideran que es un país con el Estado de Derecho, con todas sus cosas, y nos machacaron. Esto es otro caso de asistencia que hicimos aquí, de Stenberg, con un corrimiento de carga pavoroso en la parte de popa, muy típico de ahora de los portacontenedores, por un problema de exceso de estabilidad. Pegan unos momentos tremendos y se sueltan todo. Aquí tenemos otro caso también paradigmático aquí, que es el Félix, que fue el antecesor del Prestige, que es un barco, eso es el muelle Santa Catalina. Nuestro amigo Luis Hernández lo colocó ahí para machacar al director general María Mercante, un barco quemado, que además era pavoroso, para estar dentro porque tenía, no se puede ni hacer imaginar lo que era esto. Pues lo metimos aquí, y luego a raíz de eso él ya dijo que no metía ningún barco más en puerto y sacó el Prestige fuera. Es que cogieron este barco, que está ahí, que está guapísimo, y lo pusieron donde van ahora el Queen Mary y donde va el Queen Elizabeth y donde va todo esto. O sea, bueno, daba miedo, era la casa del infierno. Fijaros la habitación, la acomodación entera calcinada. Este es el Asalama, esto fue un problema de mar en Tarfaya. Bien, el problema aquí fue el pasaje. El pasaje fue una tragedia. En este caso no sé si es el quinto o el sexto que yo manejé completamente, tanto para los aseguradores, armadores, y lo coordiné todo en Marruecos. La verdad me ayudaron mucho los marroquíes, pero teníamos asambleas en los hoteles, los náufragos no querían salir, todos querían subir al barco, las maletas. La mar tendida que hay ahí es horrorosa, da miedo. O sea, ver cómo corren las olas por el lado del barco. Y claro, yo efectivamente, yo veía de fulanita, le veía la maleta, y yo estaba en el barco y la veía, digo, pero si yo saco una maleta tengo que sacar de 400 personas. La verdad que fue una operación, bueno, tanto como que a raíz de esto, pues yo me agarré una esofagitis que, bueno, me pasé fatal. Me sigue los restos todavía de la tensión tan dura que fue esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues a raíz de esto, pues me llamaron al colegio de abogados en Madrid, dimos una conferencia sobre el tema de tratamiento de pasajeros en contingencia de pasajeros, les expliqué la experiencia y los tíos de todos los contactos, los de las compañías alucinaban, porque es todo el procedimiento. Bueno, pues a los pocos meses es el Costa Concordia. Y yo le estaba diciendo a todos los de las grandes compañías de cruceros, atentos, los temas consulares, los temas de atenciones médicas, el establecimiento, cómo hay que comunicar, cómo hay que tratar todo. Yo me reunía y para mí era extremadamente duro coger un papelito y decir, ¿ven ustedes esto que pone líneas armadas? Esto es un billete. Le dan la vueltita y aquí que hay muchas letritas, ¿no? Muchas letritas, desgraciadamente. Bueno, pues este es su contrato de transporte. Y esto está regulado por la Convención de Atenas del año tal. Y esto ustedes tienen derecho a todo esto. Y ahora nosotros vamos a hacer, el armador, vamos a hacer todo lo posible porque ustedes salgan, facilitarles. Fue una experiencia extremadamente dura desde el punto de vista de tratamiento con esto. Es decir, pues esto llevarlo al Costa Concordia y llevarlo a lo que sea, ¿no? Estos son de barcos de pesca con 2.000 toneladas de sardina podrida dentro. Las sacamos por método de flotación, por miles de gaviotas. Se organizó un follón porque empezamos a llenar las bodegas con agua y empezó a flotar pero es que no podíamos sacarlo de otra manera y al final nos quedó al fondo la escama. ¿Te acuerdas, Roberto, con la escama del barco este que no había que irla a sacar porque eso no se bombea? La escama de la sardina no hay que la bombea, o sea, eso es como piedra, vamos.
Este es en Fuerteventura, en el Cotillo. Esto es en Mauritania. Este es un ejemplo clásico donde hay además una explosión tremenda. Este es un barco hundido. Entonces, en el puerto de Dakar. Este tiene una anécdota muy curiosa, es decir, la barrera se supone para que no contamine el barco. Pues nosotros realmente habíamos invertido el tema. Nosotros lo que no queríamos era que el puerto nos contaminara a nosotros y pusimos la barrera para que no se nos metiera toda la porquería en lo nuestro, porque era horroroso, era tinta china. Yo tengo un vídeo que es espectacular. Bien, esto es en Italia, en mitad de una zona de Posidonia, reserva de Posidonia, entre la isla de Favignana y Marsala, que un tío iba con el telefonino y se metió en un sitio con 1 metro de profundidad. Cuando se dio cuenta paró y se quedó el barco sobre los patines, el casco no tocaba el agua. Y entonces no podíamos tocar nada, tuvimos que desarmar todas las alas y dejarlo sobre tierra. Bueno, todo esto pues lleva sus componentes de negociación con autoridades portuarias, costas, Ministerio de Medio Ambiente, informes de universidad, de la Universidad de Bolonia, y al final, en este caso, yo tenía un marinero que me asignaron a mí y me decía: ingeniere, aquí está la mafia. Digo, pero hombre, si esto está todo muy tranquilo. Dice, no, la mafia está aquí. Yo sé que este es el caso en donde me fundieron todos mis argumentos para cobrar los salvamentos. Porque a mí me pedía, el MIT nos pedía, en este caso, cerca de 700.000 euros para sacar eso de ahí. Y estos tíos me dijeron: ingeniere, usted tranquilo, ahí. Al final me pasaron una factura de 70.000 euros. Y digo, bueno, ¿y estos 70.000 euros? Sí, normal. 70.000 euros. Y además estoy muy enfadado, le voy a rebajar 15.000 euros porque me han rayado la pintura del barco. Digo, pero tío, no me acuerdo cómo, aquello era una cosa tremenda. Total, que al final yo salí gastando 4 duros y aquí salieron, pues mira, las palas, salió todo. Y el armador castigó al capitán y lo tuvo una semana a bordo y le llevaban la comida al mediodía para que no bajara a tierra como castigo. Y aquí me decían: ingeniero, usted tranquilo, no es problema. Ok, bueno, pues vale, pues adelante. Pero claro, realmente ya no le concentrar a los aseguradores, ¿cómo le voy a pedir la siguiente vez $500.000 euros para salvar una cosa? Pero es así. Bien, este es un caso también muy importante. Este caso es muy trascendente. Todos ustedes habrán oído hablar del caso del famoso Flame. El Flame es un barco que iba cargado de chatarra que se enfrió frente a Gibraltar. El barco le entró agua y fue para abajo. Luego les voy a poner un caso que lo van a ver el porqué. Entonces, la falta de estanquidad de escotillas y de todo esto puede dar lugar a que empiece a entrar agua dentro de la bodega. Aquí realmente es alucinante, porque si fijáis, el barco está por encima, en esta zona de la cubierta principal, el agua. Es decir, está por las zonas de escotillas, lo que le da momento de inercia a eso. Es impresionante. Entonces este barco, al contrario que se hizo con el primero, con el Flame, que se les negó el pan, el agua, todo, lo que hicimos con dos narices lo metimos en Ceuta. Y en Ceuta lo achicamos, como no podían, estaba lleno de chatarra, pero chatarra pequeñita de esta, entonces no podíamos meter bombas. Entonces nos fuimos al mamparo de proa, del pique de proa, lo taladramos y como un colador, fuimos metiendo el agua que transcurriera como un colador, y allí pusimos una bomba y pusimos el barco otra vez en su posición, pero estuvo a punto, mirad, a punto de hundimiento. Y aquí se metía bajo el agua. Y bien, este es otro caso aquí en el puerto de Las Palmas, el Macarena contra el Astra, el pepinazo que le metió aquí. Esto era la bodega que se inundó. Entonces, estas eran las filas altas, porque todavía quedaban unas cuantas para abajo de lo que es la estiva. El barco no le pasa nada, es decir, puedes tener una... Y este es un caso que es el que le tengo yo mucho cariño, es el último en México, en la bahía Pajaritos. El barco se hundió ahí por una colisión, aguas marrones. Este siniestro se quedó el barco, lo tuvimos que trasladar. Ahí en esa posición estaba obstruyendo la entrada al puerto, o sea, el tema era de emergencia nacional. O sea, en este caso estaba toda lo que era la Secretaría Marina, Ministerio de Marina Mercante, Pemex, todo el mundo, porque estamos en el borde de obstruir la entrada al primer puerto petroquímico de México, que es el puerto de la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos es en el Golfo de México, en la parte de Veracruz abajo.
todo alrededor era selva. Entonces, aquí es todo lo contrario de lo que me ha pasado en otros sitios. Yo llegué allí y el capitán marítimo y el presidente de la API, que es la autoridad portuaria, me dice: señor Alarcón, usted es nuestro clavo ardiendo, corremos la misma suerte que usted aquí en México, me dijeron así. Así que haga todo lo que tenga que hacer. Me dieron muchísimas facilidades, íbamos informando, me tuve que tragar el informe de ver cómo hacían Aquí murieron 2 tripulantes, pero este barco era del grupo Boluda, y murieron el capitán y el jefe de máquina dentro del ataque titánico y fueron incapaces. Yo tengo el momento del hundimiento grabado en vídeo, y se ponen los pelos como escarpias. Entonces, aquí hay una particularidad, que cogimos el barco, lo trasladamos dentro del puerto. Imagínate que se te hunde ahí frente a Reina Sofía, por donde entran los de MSC. Lo levantamos, lo llevamos a una zona de aguas más someras, o sea, aguas más mejores, pues para que puede ser, por decir, ¿no?, por la Esfinge o lo que sea, y allí ya, con un cerco, hicimos toda la operación de reflotamiento. Lo trasladamos desde ahí. Entonces, aquí había una componente adicional, fijaros, de un remolcador muy grande, de un 80 toneladas Polar Pool. Bueno, aquí se puede ver el fondo. El trasfondo es que teníamos, porque cuando ya teníamos todo el plan hecho, el plan es precioso. El que tenga ganas de conocer un plan de salvamento, cómo se desarrolla de verdad, esto se hizo, lo hicimos en Houston, una maravilla. Houston tenemos un problema, ¿no? Pues esto, cuando ya estamos allí, dice: ¿ustedes han tenido en cuenta que aquí hay unos cocodrilos de 300 kilos? Hombre, no digo, hombre, y que hay 9 de las especies más venenosas de serpientes de agua que están entre medio de allí le llaman los libios, que son los nenúfares. Bueno, pues nos metimos allí y nos compramos unos equipos de antídotos fantásticos. Allí nadie metía el agua, y yo le decía al americano, digo, yo me imagino a todos los mexicanos haciendo así con las aletas, tírate tú primero, que a mí me da la risa, ¿no? Porque aquello era un panorama horroroso, ¿no?, unas corrientes tremendas. Pero la API, la autoridad portuaria, que son muy inteligentes todos, tienen redes para proteger los trabajos de puerto contra los cocodrilos. Y luego el trabajo más efectivo, me decía el presidente de la API, que es coger a pescadores y se ponen a dar palos al lado del manglar y no sale un cocodrilo, pues se asustan todos, pues son muy asustadizos. Entonces hicimos una operación ahí durante prácticamente 25 días, pues, rodeado de los cocodrilos, de los yacas, de todo lo que era. Además, precioso, sacamos el barco, lo pusimos a flote y muy bien. Este es un caso, que aquí no lo vamos a poder arrancar, pero si quieren, esto es en Mauritania. También me llama el ministro de Transportes ir para allá, con la autoridad portuaria, porque en el fondeo había salido un barco y le había pegado ese pepinazo ahí a un braquero. Braquero es uno de carga estivada bodega. El barco a punto de partirse, o sea, y además le deja marcadas las anclas, los escobeles se las deja marcados en la banda y todo, y daba miedo. Entonces, básicamente, me hicieron caso, pero no porque yo sea maestro, ojo, sino porque sencillamente ellos también necesitaban otro clavo ardiendo al que agarrarse, que no es lo que pasa aquí, porque aquí es mucho más complicado que el clavo ardiendo, pero allí sí. Entonces automáticamente resolvimos, el barco lo sacamos de las aguas, lo pusimos en una zona sin peligro, se taponó y a la charanga. Y bien, esto es un poquito, es decir, y un poquito, yo cuando queráis paro, o sea, porque no como... No sé, me lo decís, o sea, con total confianza. Esto es un poco para dar una vista general de lo que son los planes de contingencia. Nos vamos a encontrar con esto y decir, oye, ¿qué hace? Pues no se acaba el mundo, pues oye, pues tenemos un plan de contingencia. Esto es, este esquema, os lo voy a pasar a la presentación esta, porque este es el esquema, el escenario realmente de un siniestro. Nosotros tenemos un accidente, ¿y qué podría suceder? Tripulantes muertos, daños medioambientales, daños patrimoniales, daño al buque, limpiar contaminación, salvamento vía COVID. No vamos a hablar de contaminación, salvamento, eso es objeto de otra cuestión, pasajeros muertos, heridos, de todo esto. Pero luego, una vez que puede suceder todo esto, ¿qué es la siguiente? Pues ¿qué empieza a entregar? Abogados civilistas, penalistas, atenciones familiares, pérdida de ingresos, repatriaciones, auditoría de limpieza, investigaciones oficiales, negociación, reclamación, restauración, todo. Esto, los que nos dedicamos un poquito a esto, lo tenemos que tener todo muy claro y no nos tiene que sorprender nada. Tenemos que hacer un alarde
en cierto modo, de diplomacia para manejar todo esto sin crear tensiones con nadie, porque esa es un poco nuestra obligación. Y porque además nuestra primera obligación es cumplir con la ley y ser realmente respetuoso con la autoridad. Luego somos un poquillo tramposos, pero, o sea, tratamos de hacer trampas, pero evidentemente ese es el principio. Esto es un esquema de plan de contingencia, toda la cuestión de notificaciones, de evaluación, de todo lo que se suele hacer, la decisión-reacción, todo tiene que estar escrito en el libro de contingencia. El mismo problema, en el mismo momento en que se resuelve la contingencia, se debe retroalimentar las lecciones aprendidas para imponerlo. Esto es lo que siempre se dice, no hay un plan de contingencia, no hay un plan de contingencia, hay uno y muchos. El problema es que no hay uno que es el que sirva de patrón para todos. Por ejemplo, aquí vosotros en el puerto pues tienen el plan de emergencias para temas marítimos, para emergencias terrestres, para lo que sea, pero son planes de emergencia, no contingencia. Esto es un poco diferente, es un poco un tratamiento un poquito más global y donde ya interviene tanto la parte de intereses particulares como los propios intereses, el interés de la administración que le corresponda. Esto yo os lo dejaré al que tenga un interés porque es interesante porque cómo se produce todo esto. Lo que sí es importante es que siempre hay que tener un plan, aunque sea malo, pero esto es muy importante, si tenemos un plan no es guardarlo en la oficina, porque puede haber un terremoto, se nos derrumba la oficina y ya no tenemos plan, ni tenemos absolutamente nada. Y es muy típico, porque todos dicen, no, tenemos un plan, aquí está el plan, sí, estupendo, hay un plan, lo tiene allí en la oficina y muy bien. Pero complementario al plan, hay que tener en cuenta todo esto, que es importante que el negocio tiene que continuar. Es decir, cada vez que tú tienes un siniestro, y sobre todo para un armador, el negocio suyo tiene que continuar. Lo que no puedes utilizar todos los medios de la empresa dedicados a ese accidente. Entonces es muy importante el plan de continuidad de negocio, ver pues, que se siga operando, ver si tienes un disco de almacenamiento in situ, si lo tienes en casa, si tienes acceso telefónico, si tienes acceso a redes. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta en lo que es en el plan de contingencia para ver cómo se continúa el negocio y quién se ocupa de cada cuestión en cada momento. Bien, esto ya es una cuestión de localización, empresas. Esto, vamos a pasar un poquito a este tema, que este es el punto, uno de los puntos claves de todo esto, el tratamiento con los medios. Se debe disponer de profesionales para tratar con los medios. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces a mí o a mucha gente te enchufa la alcachofa y dice, y pasamos, y dice, ¿y estos tíos saben lo que es un pinganay? Estos tíos saben lo que es un agente, un responsable, un perito, un superior, un charter, un armador disponente, no saben nada, es decir, cualquier cosa puede dar lugar. Estas instrucciones están sacadas. Primero, nosotros no debemos nunca de hablar en el fondo de la cuestión en público, o sea, me refiero en público a los medios en un caso en particular. Yo voy a hablar en tono general y como estoy hablando, pero de caso por caso, no de, cuando sobre todo en el momento en que es la contingencia. Segundo, hay que tener en cuenta todo esto, que una información mal dada puede originar conflictos, se pueden crear conflictos por lo que se declara. Los políticos se manejan mejor porque los políticos sí tienen sus medios normalmente de sus portavoces y sus cosas, y hay un poco que ampararse en ellos también, o sea, procurar más que hablar nosotros que hable la gente que lleva toda por una administración, porque ellos también realmente son los que en el fondo nosotros tenemos que ser respetuosos. Y luego controlar los medios locales y buscar asesores adecuados. Esto es muy importante. Esto es básico. Hoy día con los Twitter, con todas estas cosas, las comunicaciones van a toda velocidad. Y dice, por muy grave que sea el incidente, lo peor que puede hacer es no decir nada. Hay que decir algo. Y lo que no puede ser es, por ejemplo, en el hundimiento de Costa Concordia, Carnival no puso en su web que había tenido un accidente hasta 12 horas después. Y sin embargo, entra en contraste que en el rato entre el capitán Esquetino se había pegado el morrazo, había salido del barco y había evacuado eso, habían transcurrido más de 40.000 Twitter en la red, con imágenes, con evacuaciones, con imágenes de tragedia, bueno, pues eso, evidentemente, hoy día el tema medios se vuelve mucho más complicado porque la camarita, el Twitter, el iPhone y el otro es un enemigo. Y eso lo hay que recordar también, que el silencio engendra rumores. Estos son
recomendaciones del Grupo Internacional del Piano, no es que eso lo haga, por eso lo leo, porque no, si habéis visto no hay lectura. También se alimenta la percepción de falta de acción, la falta de acción como la incompetencia y indiferencia, o sea, no de incompetencia e indiferencia, ¿no? Y hay que empatizar con la gente emocionalmente, también es muy importante. Pero, aparte de esto, pues hay que no se puede dar sensación tampoco de indiferencia. Y por último, confíe en los profesionales de la información, que es muy importante. Imaginaros que empezamos a hablar. Esto es lo que saca el Lloyd sobre las posibilidades, las culpabilidades que pudo haber en el Prestige. A ver quién es el guapo que llega a adivinar en este sudoku o lo que sea, quién es el responsable de lo del Prestige. Esta es la imagen que está dando el Lloyd List el 4 de diciembre. O sea, fijaros, está hablando, o sea, en diciembre, perdona, 2002, no fue el 4, en diciembre, que fue cuando esto. Esto es todo lo que hay en cuenta. Pero un análisis más simplista que todo esto, que es impresionante, propietario oculto, yo qué sé, de todo, especulaciones todas las que tú quieras, de todos los tipos de gobierno, sin embargo, más claro es esto. Y esto pues hay que leerlo con atención, porque esto es la realidad que nos encontramos y en la que tenemos que navegar y tenemos que cuando un buque tanque pues, está registrado en las Bahamas, propiedad de una compañía liberiana, gestionado por la administración griega, ofertado por una empresa petrolera rusa con sede en Suiza y navega bajo el mando de un capitán griego con una tripulación asiática, ¿quién es el último responsable de todo esto? Y eso es el día a día que tenemos nosotros en todo esto. Pues para nosotros mismos, incluso para los propios profesionales que estamos dedicados a esto, desenmarañar todo esto muchas veces es realmente tremendo. Bien, los mensajes que hay que dar cuando hay un siniestro, una contingencia importante. Primero, las personas. Ha habido muertos, ha herido, hay que atenderlo, hay que hacerlo todo. Primero, las cuestiones personales. Segundo, los temas medioambientales. Y tercero, y en último caso, hablar de tu compañía, que si tiene un problema o no tiene un problema. Lo importante son las personas y las cuestiones medioambientales. Bueno, este es un caso que va a pasar. Mira, aquí hubo plan de emergencia, todos los que quieran, en Algeciras, un hundimiento de una gabarra, al Pabúnquer 4. Plan local de emergencia, plan provincial de emergencia, plan regional de emergencia, plan nacional de emergencia, plan internacional de emergencia, porque en la bahía de Algeciras se da todo. Tienes bueno, yo tenía una pelea con el alcalde de San Roque porque decía, usted no me pone aquí esta barrera, me la pone más acá, usted en el río Palmones, el de los barrios me lo decía en otro, el de la línea en otro, el de Gibraltar saltaba y decía, oiga, que me está afectando internacionalmente, conflicto internacional. Y todo porque se nos hundió una barcaza que era esta, la Pabúnquer 4, que son las que tenemos ahí parecidas, esta es más pequeña, con 1000 toneladas de combustible de chapapote dentro. Y se hundió ahí, en mitad de la confluencia de todos los municipios al lado de la Monoboya. ¿Pero por qué se nos hundió? No fue una cosa gratuita, porque por el plan de contingencia de CEXA, que CEXA tuvo un accidente muy grave con incendios y explosiones en Algeciras, dijo que una gabarra con combustible dentro nunca puede permanecer con mal tiempo amarrada a los muelles de CEXA Algeciras. Y entonces, en mitad de un temporal, que esto prácticamente es prácticamente un tornado, nos soltaron a la gabarra y en medio con el pico en el momento del hundimiento de 191 kilómetros por hora de viento. Se la comió el mar, murió el capitán. Y murió el capitán porque se agarró un barril. Porque los que se quedaron con un salvavidas o con el chaleco se agarraron unos a los otros, vinieron los remolcadores inmediatamente y lo sacaron. Pero el capitán salió y se lo llevó a mitad del estrecho. Y apareció muerto por hipotermia a las 48 horas. Pero realmente es la sin razón. Y estos son los registros del anemómetro. Tiene la terminal de Graneles de Endesa, tiene 2 anemómetros, uno alto y otro bajo a distinta altura, y fijaros la punta de registro que había de viento en ese momento que hundió el barco. Es impresionante. Bien, así quedó el barco. La operación no la hizo los mismos del Costa Concordia, Titan Maritime, la contrató Álvarez Casco, y yo digo Álvarez Casco que no fue el gobierno español, fue Álvarez Casco. Todas las frustraciones que tuvieron con el Prestige la emplearon contra nosotros, eso fue muy claro. Y tuvimos una feria tremenda, porque allí estuvo el director general de Marina Mercantil, y realmente esto sí es un incidente, pero esto no, es sobreactuación. Yo en foros internacionales en Londres lo he discutido incluso con la gente esa semana, y ellos me reconocen que muchas veces hay sobreactuación por parte de ellos, por exceso de medios. Tampoco es bueno tener exceso de
medios. Porque al final, si no se utilizan esos medios, el día que tú tienes la contingencia no funciona. Y entonces hay que volver a un sistema mixto, y yo reivindico la bandera del salvamento comercial, que tenga que ver algo. Total, pero lo que es importante es que tú tienes un barco que es propietario, que lo utilizan otros, y que además esos barcos pueden tener siniestros manejados por otros. Por eso, en el único sitio donde se considera efecto de seguro, los daños por negligencia se aceptan en las coberturas de pólizas de casco y máquina. La negligencia se sobreentiende que son negligencias de servan, es decir, de empleados, marineros y demás. Sin embargo, si el que comete el error es el armador, no hablamos de negligencia. Estamos hablando, algunos abogados, si me rectifican, estamos hablando de debida diligencia. Por eso muchas veces se habla ahora, sobre todo en los temas de auditoría, se habla de los due diligence, que a fin de cuentas es ver si el que te vende, o el que llega, o el que te da, ha actuado con la debida diligencia en el manejo de su negocio, y no te encuentras con un pasivo encubierto con algún problema. Vale, luego está el seguro de la carga, el propietario de la carga, que es ajeno al barco y que va a asegurar su carga. Y luego está la responsabilidad del naviero frente a todo tipo de reclamaciones, frente a la carga, frente a daños por contaminación, frente a los señores del puerto porque le hemos destruido cualquier defensa o cualquier muelle, y demás historias. Este es un poco el compendio de lo que pueden ser las tres coberturas básicas de seguro, de ahí a sacarse. Bien, el seguro de P&I, hay una cosa que es muy importante, no lo voy a leer, básicamente lo tengo ahí, pero es decir, en el seguro de daños, básicamente la compañía de seguros paga por unos daños siempre que la causa esté justificada, que sea producida por un daño cubierto en la póliza, paga directamente en el mismo momento en que se ha producido el hecho, se tasa y se paga. Sin embargo, el seguro de indemnización, que es el que utilizan mucho más los ingleses y que utilizan concretamente en el P&I, el seguro de indemnización, bueno, en todos los casos el seguro es seguro de indemnización, se te indemniza, no pagan el daño, indemniza. Pero en el caso de P&I es un concepto que es el que ven ahí abajo, que es el pay to be paid. Es decir, hasta que tú no pagas como armador, la compañía aseguradora no te va a pagar a ti. Entonces ese concepto es muy importante. Sí, lo de 1839 actual es la agencia nuestra en Tenerife, y la de Las Palmas es de 1896 en los Caminos. Aquí tenéis el único de la familia Hamilton que queda en actividad en el sector marítimo, porque los Hamilton, había Hamilton y hermanos Hamilton. Hamilton y hermanos han vendido ya toda la sociedad, se han apartado de los negocios, Daly, toda la gente esta, y el único que ha quedado, que ha sido de la otra sociedad, que era hermanos Hamilton, es Leo Hamilton, que es el heredero, o sea, su tatarabuelo fue el agente que se nombró. De hecho, ahí tenemos la fecha de su nombramiento, y aquí lo tenemos, aquí, 1869. Y las áreas de influencia. Y ese es el libro registro que estamos en África. A los efectos de esto de nacionalismo, a efectos LOI, nosotros somos canarios, no somos España. O sea, hemos conseguido lo que no consiguen los catalanes, que de Cataluña y no Spain, nosotros a los efectos LOI, Canarias y no Spain. O sea, que les va a producir satisfacciones. Bien, entonces, estos son los nombramientos nuestros aquí. Esta es el acta del Consejo de Administración, donde nos nombran a la sociedad nuestra a nombre de Blandy Brothers Shipping Agency. Nosotros heredamos, lo que nos obligaron a cambiar el nombre por cuestión de royalties, y entonces nos obligaron a cambiar el nombre. Y este es el del London Marine. Bien, esto es más o menos la historia, lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es representamos los intereses, y cuando hay cualquier asegurador del mundo nos llaman a nosotros nombramos peritos y controlamos lo que son todos los temas de siniestros a nivel marítimo, transporte, y ya estamos entrando también en industria e incluso hasta en obras de arte, joyas y demás historias. Esto es un poco la idea. Bien, las áreas de cobertura de los seguros que estamos tratando en marítimo está lo de casco máquina, que lo conocemos, es el daño del bien, es el daño que se le produce al bien, al casco del barco y esto. El casco, como muy bien aquí saben todos, pues el casco y la máquina son de unas personas, hay armadores disponentes, hay charteres, hay no sé cuántos, son charteres, y de todo. Al final es un lío. Al no existir Twitter, no existir el WhatsApp, no existir nada de esto, necesitaron crear una red a nivel mundial
de agentes. Eso fue aproximadamente en el año 1811, cuando crean lo que son las agencias del Lloyd. Las agencias del Lloyd, brevemente, son los ojos y los oídos del Lloyd en el sitio donde está. Bien, las agencias se crearon, nosotros cumplimos el bicentenario del Lloyd, de las agencias del Lloyd, exactamente, bueno, en 1811, en 2011, perdón. Entonces sacaron una edición de una determinada con histórico, el típico libro conmemorativo y demás, y entonces que explican además la historia de Lloyd. Pero al final viene esto, es decir, los agentes del Lloyd actualmente llevan suministrando servicios más de 100 años. Bien, un poco para que se hagan la idea de las agencias del Lloyd, el Lloyd tiene representación en más países que las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas están en una serie de países, pues el Lloyd tiene en más países. De hecho, es muy curioso en las últimas conferencias, Lloyd Conference en Londres, que aquello fue, además fue un poco, la verdad, un poco plumbia la esta, pero nos contaron todos los problemas aseguradores que tienen en Afganistán, porque se tienen unos tráficos con las fronteras, con Pakistán, con el otro, y es impresionante. Y no la digo concretamente, estoy muy amigo mío, en el agente Lloyd de Afganistán, y también conozco a otro también que es el de Bangladesh, que me manda cartas y recuerdos y todo esto. Es una historia porque al final somos una comunidad, podremos ser representaciones de 400 países más o menos, y todos nos conocemos al final. Sobre todo pues el de Israel, bueno, prefiero no verlo, ¿no? Porque me monto unos escándalos, me llama Jesucristo al grito pelado. Bien, el caso es que en esta historia del centenario, yo lo que quiero es controlar el tiempo, que tampoco pasa bien. Bien, en el centenario pues salió eBay, pueden ver que la segunda agencia que sigue todavía operativa en el mundo, más antigua, que tiene exactamente 100, bueno, podemos deducirlo, y cada se llama un box, y simula realmente lo que es una mesa de un bar. Entonces, el sentido de la puerta y el sentido del bar, la cafetería, los ingleses lo llevan hasta la última en cuanto a sus tradiciones. ¿Quién son los propietarios de los underwriters? Los underwriters, los propietarios son los famosos names. Los names son personas individuales, o sea, no son sociedades. Y cada name o cada persona se juega su propio patrimonio dentro de lo que es la cobertura, de la cantidad de cobertura que da en aseguramiento su propio underwriter, su propio sindicato. De hecho, se han conocido grandes fortunas y se han conocido grandes catástrofes. De hecho, ustedes conocerán que aproximadamente hacia los años 90, inicio de los 90, hubo una gran reclamación en Estados Unidos sobre daños producidos, responsabilidad civil como consecuencia de los asbestos. Ese fue el pistoletazo de salida para que hoy, cuando queramos quitar una tabla de uralita de nuestros edificios, de una fábrica, tengamos que llamar a unos señores que van vestidos con un mono para que quiten la uralita, porque evidentemente pues ha demostrado que los asbestos están íntimamente relacionados con procesos cancerosos en temas de cáncer de pulmón, básicamente. Bien, pues tenemos a los NEM, tenemos quiénes son los sindicatos. Cuando nosotros vamos a asegurar un riesgo, que puede ser muy grande, pues en esa póliza hay una póliza equivalente a una póliza que es el SLIP. Y en el SLIP vienen muchísimos cuadraditos donde cada underwriter firma y coge una parte del seguro. Normalmente nos sorprende cuando vemos un SLIP porque cada sindicato puede haber 300 o 400 y cada uno es especialista. Hay unos que son líderes en un tipo de riesgo, y cuando firma el líder, normalmente los otros firman a continuación. Entonces, el SLIP lo que dice, la descripción son las condiciones de aseguramiento del barco, del siniestro, lo que sea, o las piernas de Marilyn Monroe, o las piernas de Cristiano Ronaldo, que esos son seguros de contingencia. Y entonces, al final, pues todo el mundo firma abajo, por eso es el underwriter, el que firma abajo. Y entonces, pues un riesgo pues puede estar asumido por 200 o 300 underwriters. ¿Quién hay? Hay un líder que es el que, en el caso de un siniestro, pues, como estamos diciendo, pues empezó en los años siglo XVII, en una cafetería que estaba en la zona hoy de lo que es el downtown, vamos, lo que es la City de Londres, y la cafetería se llamaba, pues era la Edward Lloyd's Coffee House.
Entonces, bueno, pues iban allí, se sentaban alrededor del box, iban llegando y iban diciendo, oye, ¿quién me suscribe un riesgo de un barco que viene de tal sitio, viene de tal otro, con tal destino? Y la gente va poniendo y va cogiendo un 0,25, un 0,2, un 0 tal. Entonces aquí pues un poco el chiste de decir, dice, Cápita, dice, yo he llegado aquí, dice, he entrado a tomar un café y soy asegurando a alguien, ¿no? Y esto es un poco lo que es el origen. Otra de las cosas curiosas dentro de todo el conjunto, el Lloyd tiene una point de la reina, no es una sociedad anónima, es una corporación que tiene un carácter, pues todas estas cosas que tienen los ingleses que no llegan a ser sociedades, ¿no? Entonces, pues son muy amantes de las tradiciones, y una de las tradiciones que es una batalla contra los franceses en Toulon, logran concretamente conquistar un barco, una fragata. Esa fragata se llamaba la Lichting, la cogen para comercio y cargada de oro y de metales preciosos frente a Holanda. Ahí empiezan toda la historia y al final dicen que lo único que han rescatado ha sido la campana. Entonces la campana la ponen, está ahí, que la Lichting Bell, y se utilizaba para dar las noticias. Si daban un golpe, es que el barco o la expedición no había llegado, pero una pérdida. Y si daban dos, el barco había llegado y había llegado a buen éxito y los underwriters podían decir que ese dinero ya era suyo, ¿no? Entonces esa campana se sigue conservando en el Lloyd. Ya se utiliza la tradición solamente para cosas importantes y concretamente es cuando va la reina y la última vez que sonó fue cuando murió Lady Di, que tocaron 4 veces. Bien, hay una cosa muy curiosa porque en la historia los agentes del Lloyd en un determinado momento